Hola, mi nombre es Juan Carlos. Si aún no has montado tu bar, tu cafetería o tu restaurante, o quizá lo estás reformando desde cero, el que ya tienes, la primera estrategia que tienes que tener en cuenta es buscar el nombre más adecuado para empezar con buen pie. En un negocio de hostelería es muy típico poner cualquier nombre sin darle demasiada importancia. Así que hoy vamos a poner un poco de orden a esta estrategia que los expertos le llaman naming, es decir, la estrategia que busca el mejor nombre para el negocio. Hoy voy a darte los principales conceptos y 3 ejemplos de cada concepto para que tú puedas inspirarte y pensar tu propio nombre, el que mejor se adapte a tu local, a tu negocio. Vamos allá. Bien, vayamos a por el primer concepto. El primer concepto es el idioma extranjero. Consiste en que la lengua sea una lengua diferente a la de la clientela habitual. Por ejemplo, restaurante Bon Appetit, que significa buen provecho en francés. O pizzería Mamma Mia, que es una expresión italiana. O cafetería Delicious Coffee, que significa café delicioso en inglés. Después tenemos el concepto de la relación con el modelo de negocio. Consiste en que el nombre esté relacionado con la actividad. Por ejemplo, restaurante Los Cuatro Fogones. O cafetería arábica. Arábica es un espécimen de café con origen en Etiopía. O bar Las Copas. El siguiente concepto es estar relacionado con el local. Por ejemplo, restaurante Bambú, porque se caracteriza por las cañas de bambú que decoran todo el restaurante. O cafetería Retro, porque es una cafetería que se caracteriza por la decoración de los años 60 y 70. Bar Los Cactus, porque en el exterior tiene una jardinería donde hay unos cactus enormes. Después tenemos el concepto de la especialización. Consiste en que el nombre esté relacionado con lo que caracteriza al negocio. Por ejemplo, restaurante XXL, porque sus comidas son de proporciones muy grandes. O cafetería La Colombiana, porque solo sirve café que proviene de Colombia. O bien bar-restaurante Los Quesos, porque tiene una amplia variedad de quesos procedentes de diferentes regiones. Después tenemos el concepto de los prefijos, que consiste en que haya un prefijo antes del nombre. Por ejemplo, restaurante Superfino, o cafetería Hipercafé, o bien bar Macrofiesta. Vayamos al concepto de los sufijos, que consiste en que haya un sufijo después del nombre, como por ejemplo restaurante Sabrosísimo, o cafetería Coffee Manía, o bien bar Cocteleramente. Después tenemos el concepto de la composición de palabras. Consiste en que el nombre se componga de 2 significados. Por ejemplo, restaurante Boca Gourmet, o cafetería Café Cacao, o bien bar Tequila Limón. Sigamos con el concepto de descontextualización. Consiste en que el nombre no esté relacionado con nada, como por ejemplo, restaurante Dulce Damisela, o cafetería Alegría, o bien bar Cosmos. El concepto de acrónimos consiste en que el nombre se componga de letras con un significado concreto, como por ejemplo, restaurante EC, que significaría en este caso elaboración creativa, o cafetería JIM, que en este caso significaría las iniciales de los nombres de los propietarios, que son Juan y María. O pongamos el ejemplo de la heladería FVC, fresa, vainilla y chocolate, que son los principales sabores de este establecimiento. Vayamos al concepto de la onomatopeya. Consiste en que el nombre reproduzca un sonido relacionado con la actividad. Pongamos el ejemplo del restaurante Ñam Ñam, reproduciendo los sonidos al comer. Cafetería 3Ms,
que es el sonido que emitimos al probar un buen café, con el cual hacemos Bar chap, reproduciendo el sonido del hielo cuando cae en el alcohol o en un refresco. El concepto de la localización real consiste en que el nombre sea el mismo que el nombre del lugar donde se encuentra el local. Por ejemplo, Restaurante Madrid, porque está en la ciudad de Madrid. O Cafetería Castillo Viejo, porque es el nombre de la calle donde está el establecimiento. O bien Bar La Esquina, porque el local hace esquina con dos calles. Después tenemos el concepto de la localización ficticia. Consiste en que el nombre sea de un lugar en específico que no es donde se encuentra el local. Normalmente es un lugar que le gusta mucho al propietario por algún motivo. Por ejemplo, Restaurante Pisa, que imaginemos que es un restaurante que está en Buenos Aires, por ejemplo. O Cafetería París, que es una cafetería que, por ejemplo, puede estar en Barcelona. O Bar Congo, que es un bar que podría estar perfectamente en Uruguay. Bien, pasemos rápidamente al concepto temático. Consiste en que el nombre esté relacionado con las aficiones del propietario y de la mayoría de su clientela habitual. Pongamos como ejemplo Restaurante La Pesca, porque les encanta la afición de pescar con caña. O Cafetería Inglés, porque hacen intercambios de idiomas español-inglés. O Bar El Gol, porque ven partidos de fútbol por la televisión del local y son muy aficionados a este deporte. Pasando al concepto musical, consiste en que el nombre esté relacionado con lo que se puede escuchar en ese establecimiento. Por ejemplo, Restaurante Piano Bar, porque en el hilo musical siempre se escucha el piano como instrumento protagonista. Incluso pueden tener un piano real como objeto decorativo. Cafetería Jazz, porque como música ambiente siempre ponen jazz como género musical. O Bar Country, porque el country es la música predominante en este establecimiento. Pasamos al concepto de marca personal. Consiste en que el nombre sea el mismo que el del propietario, como por ejemplo el restaurante Carlos González, porque el dueño o fundador se llama Carlos González. O Cafetería María, porque la dueña se llama María. O Bar Fernando, en el cual a estas alturas ya sabemos cómo se llama la persona que regenta este bar, ¿verdad? Pasando al concepto de la nacionalización. Consiste en que el nombre esté relacionado con el país de procedencia del propietario. Pongamos como ejemplo el Restaurante España, porque el propietario es español, aunque vive y tiene el restaurante en México. O Cafetería Perú, porque el propietario es peruano, pero vive y trabaja en su cafetería en Chile. O Bar Argentina, porque el propietario es argentino, aunque vive y tiene el bar en España. Una aclaración importante que quiero hacer aquí. No es imprescindible ser de otro país para usar este concepto de nacionalización, pero normalmente es así. Y además los servicios pueden estar basados en las costumbres y cultura del país de origen, que es una forma muy eficaz de diferenciarse de los demás, ya que toda la competencia tiene el servicio de acuerdo con la cultura del país donde están. Pasemos a los gustos personales. Consiste en que el nombre esté relacionado con los gustos del propietario. Por ejemplo, Restaurante Boloñesa. Por ejemplo, porque boloñesa es una salsa italiana que le gusta mucho al propietario. O Cafetería Cappuccino. El que montó la cafetería le encanta el cappuccino. O Bar Trifásico. Este concepto lo apliqué yo personalmente. En mi caso me gustaban muchísimo los trifásicos. Los trifásicos en mi zona un trifásico es un café con un poco de leche y un poquito de alcohol, que normalmente es brandy. Esto es un trifásico. A mí me gustaba muchísimo y cuando monté mi bar lo llamé Bar El Trifásico. Y por último pasemos al concepto de los nombres originales y ocurrencias. Consiste en que el nombre sea ingenioso para llamar la atención. Por ejemplo, Restaurante Buffalo Grill,
que es un restaurante que realmente existe. O Cafetería Cafeína, que es un nombre que me he inventado yo ahora mismo para poner un ejemplo. O Mamá ya lo sabe, que era un bar que existió de verdad hace varios años en la ciudad donde vivo. Actualmente ya no existe. Estaba enfocado a clientes adolescentes y quiso reflejarlo con el concepto de originalidad y ocurrencias. Para finalizar, recuerda que tienes que preguntar a tu asesor si puedes usar el nombre que tienes pensado usar, de acuerdo con las leyes de tu país, para no tener problemas legales en el futuro. Y por último, comprueba que el nombre de dominio en Internet esté libre. Por ejemplo, restaurantetropical.com. Una vez comprobado que está libre, deberías comprarlo, para que ahora o en el futuro puedas tener tu página web con el nombre de tu negocio. Mi nombre es Juan Carlos y nos vemos en el próximo vídeo.